¿Qué relación guardan Héroes del Silencio y el maestro Francisco de Goya y Lucientes? Quédate y te lo cuento. Y diréis, madre mía, Laura, nos lo has puesto muy fácil. Así se las ponían a Felipe II, ¿no? Como quien dice, todos sabemos que la relación entre Francisco de Goya y Héroes del Silencio es que todos ellos vienen de Zaragoza, vienen de Mañilan. Bueno, no, pues no es esta la relación. Os cuento de dónde ha surgido la idea de este vídeo. Y es que estaba yo tan tranquila viendo el documental que se ha estrenado en Netflix sobre Héroes del Silencio, que se titula Héroes, Silencio y Rock and Roll. Y el documental, la verdad es que, ojo, opinión personal, a mí me ha gustado mucho, creo que está muy bien hecho. Cuentan desde los inicios de la banda, que también tal vez es un poquito menos conocido, ¿no? Sobre de qué formaciones venían cada uno de ellos y cómo se juntaron, empezaron a ensayar y empezaron a mover las maquetas por distintos medios de comunicación. Todo el desarrollo de la banda, la creación de los distintos trabajos discográficos y demás. Y bueno, a mí me ha resultado muy interesante, ¿sí? Esto es una opinión personal. El documental está ahí para todo el que quiera acercarse y verlo, pero es que yo viéndolo pues he extraído un poquito más de chicha artística de esta que me gusta a mí. Bueno, ¿y de qué va el documental? Pues lo primero de todo, el documental está dirigido por Alexis Morante, que es un director que ha trabajado en varias ocasiones ya con Enrique Bunbury, y narra desde los inicios de la banda, formada principalmente por Juan Valdivia y Enrique Ortiz, cuando de jovencillos, en torno al año 84 hasta el 89, van pasando por distintas formaciones artísticas, hasta que finalmente, pues en los locales de ensayo van conociendo al resto de componentes de la banda y presentarán una maqueta a una de las radios de Zaragoza y se darán a conocer. Ahí empezará su trabajo y su andadura juntos y nos van contando todas las giras, las larguísimas horas que pasaban de viaje, ¿no? Y incluso cómo empiezan a dar el salto a Europa y después a Latinoamérica y con las distintas dificultades, ¿no?, que ello conlleva. Incluso nos hablan también de incorporaciones de nuevos miembros, de su problemática a la hora de componer, de la colaboración de Phil Manzaneda, que para ellos fue definitiva, y de su sensatez a la hora de ayudarles cuando no trabajaban a las horas que debían o en las condiciones que debían, ¿no? Y también hablan de manera totalmente abierta del uso que hicieron de distintas sustancias para componer algunos de los álbumes, ¿no? Y de cómo algunos componentes supieron manejar la situación, otros no, y de las distintas problemáticas que esto les ocasionó. Bueno, más allá de destriparos el documental, que me gustaría que quien así lo desee pues lo vea, ¿no?, sin que yo os destripe nada de lo que ocurre en él, sí que quiero centrarme en todas las imágenes que van apareciendo. Aparecen imágenes tanto de las giras como de los conciertos, pero también aparecen imágenes de los videoclips y de cómo se produce un cambio desde esa estética tal vez más blanda, incluso esa música que suena más a New Wave o que al post-punk, hasta irse tamizando poquito a poco hacia el hard rock y a lo que luego finalmente terminaron siendo, ¿no?, en discos como Senderos de Traición, hasta llegar al Espíritu del Vino, que bueno, pues Enrique Bunbury cuenta que 3 de los componentes de la banda hicieron un viaje juntos, aprovechando unas pequeñas vacaciones que tuvieron, y se marcharon a conocer la India y Nepal. Y ahí pues cambió su manera de entender el mundo con las lecturas y con las enseñanzas y con lo que vieron, ¿no? Y de hecho, otra de las cuestiones es que se ve claramente, musicalmente hablando, en la escucha de este álbum, cómo introducen instrumentos de corte asiático, como arreglos hechos con sitar. En uno de los temas, que es uno de mis favoritos, en Flor de Loto, se puede escuchar perfectamente. Pero ¿de qué canción os voy a hablar? Bueno, pues os voy a hablar de la canción de La Herida, que también está en este Espíritu del Vino, y que ahora vais a entender
porque yo he encontrado que tiene esa relación con Goya y más concretamente con sus pinturas negras. Bueno, concretamente a mí lo que me interesa es el vídeo, el videoclip. Este videoclip fue rodado en el Teatro Principal de Zaragoza el 19 de julio de 1993. El director del vídeo va a ser Jorge Ortiz junto con Pite Piñas y la fotografía corrió a cargo de Steve Cheers, que ha sido, mejor dicho, galardonado por la realización de videoclips para grupos como Annie Lennox o Depeche Mode o U2, entre otros. Muchos criticaron este tema, esta canción, porque decían que era demasiado larga, el estribillo se repite hasta 5 veces. Si bien es súper interesante cómo acaba, pasa de ser una balada bastante tranquila, al final de la canción pegar un subidón de energía y de velocidad tremendo, ¿no? El vídeo va intercalando imágenes de su puesta de escena en este Teatro Principal de Zaragoza con escenas grabadas a pie de calle en el que se muestran a gente en situación desfavorecida para hablar en cierto modo, ¿no? de cómo muchas veces la sociedad no atiende, ¿no? a estas personas que están en esa situación y de cómo también una persona pues, puede llegar a encontrarse en esa situación. Y para mí lo más interesante es la iluminación que se usa, porque esa iluminación de los asistentes que aparecen sentados en el patio de plateas de este Teatro Principal de Zaragoza está creado del mismo modo en el que Goya nos quiso mostrar a los personajes de sus pinturas negras, creando un ambiente y un fondo muy denso, muy oscuro y centrando la luz o el foco dirigiéndolo directamente sobre el rostro de esas personas. Bueno, ¿y qué es eso de las pinturas negras de Goya? Porque tal vez algunos no las conozcáis. Pues os cuento de dónde salieron. Lo primero, ¿dónde se encontraban? Se encontraban en la Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo fue una casita que Francisco de Goya decidió comprarse a las afueras de Madrid, en la orilla derecha del río Manzanares, con un terrenito en el campo para apartarse del bullicio del centro de la ciudad de Madrid y para alejarse también de la Santísima Inquisición, que él en su condición de ilustrado pues corría peligro, ¿no? En torno a 1819-1823, Goya decide decorar las paredes de esta Quinta del Sordo, que tenía 2 pisos, con estas pinturas que están realizadas con una técnica que es un fresco seco, puesto que lo que hizo fue directamente sobre una capa de yeso pintar con óleo sobre la pared. Ojo, una cosa muy curiosa, en esta Quinta del Sordo, que era una casa de campo y que de hecho se llama así no por Goya, que sabéis que se quedó sordo, sino porque su anterior propietario también tenía esta condición y ya la quinta venía con este nombre, bueno, pues había unas pinturas con unos paisajes así de tipo bucólico del finales del 18 y sobre estos paisajes Goya pintó. Esto lo sabemos gracias a las radiografías que se realizaron a las pinturas una vez extraídas de su soporte, que ahora os voy a contar cómo fue aquello. En 1859, la quinta es vendida a una familia particular francesa y bueno, al final pues acabó en las manos de Émile Delanguer. Este se puso en contacto con uno de los en ese momento restauradores y trabajadores del Museo del Prado. Intentaron retirarlas porque él había comprado la casa con esa intención, con retirar las pinturas de Goya para poderlas vender en el mercado parisino. Las retiraron y la verdad es que la venta pues no se dio muy bien. Esto sucedió en torno a 1859-1863 y finalmente pues lo que hicieron fue donarlas al Museo del Prado y gracias a esto pues a día de hoy las conservamos allí. Este que os dejo por aquí es Salvador Martínez Cubells, que fue el restaurador responsable de extraer esas pinturas y colocarlas sobre un lienzo. Bueno, otro de los motivos por los que se dice que Goya se compró esta casa fue para poder vivir allí con quien entonces era su pareja, que era Leocadia Weiss, que a su vez estaba casada, que después fue la madre de Rosario Weiss. Bueno, en fin, culebrón decimonónico. ¿Y cómo se distribuían las pinturas en esta Quinta del Sordo? Pues encontramos distintas temáticas. He de deciros que esta casa tenía 2 plantas. En la planta de abajo encontrábamos algunas de las más conocidas, como por ejemplo el aquelarre
o el retrato de Leocadia, Saturno devorando a sus hijos, aparece también la romería de San Isidro, y en la planta alta encontramos temas como el duelo a garrotazos, el perro semihundido. ¿Te está gustando el vídeo? Pues suscríbete. Bueno, y todo esto está muy bien, lo de contaros dónde estaban todas las pinturas y demás. Pero la relación con el vídeo de la herida de Héroes del Silencio, ¿cuál es? Bueno, pues es que mientras que ellos están tocando en ese teatro principal de Zaragoza, de fondo se están proyectando escenas como el entierro de la sardina o, por ejemplo, Saturno devorando a sus hijos. Saturno devorando a sus hijos es una de las pinturas que más representa este periodo final de Goya, puesto que se habla que muestra incluso la propia angustia del pintor al final de su vida. Él, recordemos que ha perdido la audición, lleva enfermo ya más de 30 años, con distintas dolencias, y se piensa que es una representación simbólica de cómo a él se le está acabando el tiempo, al igual que Cronos devora a los mortales, ¿no? Bueno, una cuestión muy interesante es que esta pintura de Saturno devorando a sus hijos de Goya es a su vez una interpretación de una pintura de Rubens que ya existía en la colección real. Probablemente pudo verla Goya, sí, ¿no? No lo sabemos. Es también un estereotipo iconográfico muy importante. Tal vez simplemente lo reinterpretó a su modo, ¿no? Bueno, otra de las pinturas que aparece es el aquelarre, donde aparece esa figura central del macho cabrío y que de hecho os hablé ya de esta pintura en mi vídeo de arte y brujería. Así que por ahí os dejo el enlace por si queréis pinchar y veroslo después. Bueno, deciros también que además este documental, el lanzamiento ha coincidido con la edición del libro que cuenta la historia de la banda, realizado por Antonio Cardiel, el hermano del bajista de Joaquín Cardiel, que se titula Héroes de leyenda, la historia de una banda de rock mítica, Héroes del Silencio. Está lanzado por la editorial Plaza y Janés. Y bueno, luego en la cajita de descripción os dejo donde podéis encontrarlo si deseáis leerlo. Ah, y se me olvidaba, os quiero enseñar también otro libro súper interesante, que ya sabéis que me gustan mucho las novelas gráficas, que es este de Torres y Galán, que es Goya, lo sublime terrible. Y bueno, pues os recomiendo muchísimo su lectura porque es maravilloso. Bueno, espero vuestra opinión sobre el documental, el libro, la novela gráfica y, como no, sobre las pinturas negras de Goya. Así que contádmelo por comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.